Y ahora sí, para todo el país, estamos con Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, como su nombre lo indica, perteneciente al Ministerio de Defensa. ¿Cómo te va, Francisco? Bien, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Me quedo sin aire para decir el título, ¿eh? ¿Sí? Me quedo sin aire. ¿Viste? Secretario de Asuntos Internacionales, Ministerio de Defensa. Bueno, vamos a ir al núcleo de la entrevista. ¿Cómo no? Cambio de gabinete, y vos que integrás el gabinete en el Ministerio de Defensa, ahí estamos viendo todas las imágenes. Yo ya en la editorial hice un comentario de cada uno de ellos, pero quiero escuchar desde adentro cuál es la visión que tenés vos o que tiene Francisco Cafiero. A ver, el presidente Alberto Fernández fue muy claro. Nosotros escuchamos el mensaje de las urnas. Y en ese mensaje claramente hay que hacer las modificaciones, las correcciones necesarias para profundizar este camino que propone el proyecto que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que es un proyecto, un modelo de país vinculado a la producción, a reactivar la actividad económica, a generar puestos de trabajo, a entender el rol del Estado, a concebir, mejor dicho, el rol del Estado como un actor central del quehacer y no dejar los problemas librados al mercado. Digamos, esto es claramente un proyecto vinculado a la producción y al trabajo versus un proyecto que encabezan Macri, Vidal, Larreta, Santilli, vinculado a la especulación financiera. Y ya sabemos cómo pasó, lo que pasó en el país cuando gobiernan los que creen en la especulación financiera, los que creen que el mercado resuelve todo. Bueno, nosotros creemos que hay otra forma de hacerlo y es un camino difícil porque claramente estamos atravesando una pandemia a la cual estamos cada vez más cerca de terminar con la pandemia. Hoy se anunciaron medidas para flexibilizar. ¿Sabés que no nos alcanzó el tiempo para hablar de la flexibilización de las medidas y demás? Bueno, pero primera lectura, más allá. El nivel de vacunación es satisfactorio. Digo satisfactorio, si vos sos funcionario público decís, es excelente, 70 millones de vacunas, en total, distribuidas un número menor, pero apuntando a que la mayor parte de la población, apuntando a que lleguemos con 2 dosis al 50% en el mes de octubre. Estamos en el 40%, vamos a llegar para el mes de octubre el 50% de la población, lo cual es un indicador a nivel mundial bastante importante, ¿no? Bueno, cerca del 64% de nuestra población ya por lo menos tiene una dosis. Es decir, de cada 10 argentinos, 6 ya están por lo menos vacunados. Y además, cerca de 20 millones de compatriotas ya tienen las dos dosis. Entonces, creo que son niveles muy importantes. 40% de la población es un número importante. Es muy importante, teniendo en cuenta también de que no todos los países en el mundo tienen los niveles que tenemos nosotros. Pero bueno, el alto nivel de vacunación es el que permite reactivar todos los esquemas de presencialidad en el trabajo, de reactivar empezar a activar los servicios, todos los esquemas productivos, en definitiva. Ir dando los pasos hacia esa vida que queremos, que tiene que ver con retomar un camino de la normalidad, previsible, sin miedos, con mucha menos incertidumbre a la que tuvimos que afrontar ni bien llegó la pandemia. Bien, clarísimo. Bueno, contanos un poco, ¿cómo ves los desafíos de acá al mes de noviembre? Bueno, está claro que la campaña se va a reactivar. Como te decía antes, el presidente Alberto Fernández tomó nota del mensaje de las urnas y por eso, en parte, toma las medidas que empiezan a tomar. Digamos, ¿no? Por un lado está la cuestión política, que tiene que ver con el cambio de gabinete. Juan Mansur, ¿vos considerás que va de alguna manera a lograr, al venir como gobernador, ahora está con licencia, pero va a generar una mayor proximidad con los gobernadores de todo el país? Bueno, viene de una exitosa gestión en la provincia de Tucumán. Triunfó ahora en las primarias. Viene de ser ministro en el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Es un gobernador de consenso, que claramente ejerce un liderazgo muy importante en su provincia y que contribuye no solo con experiencia de gestión, sino también con experiencia política y con más federalismo para nuestro gabinete. Bien, podemos hacer una breve reflexión.
vos estás en el Ministerio de Defensa, el ministro anterior fue Agustín Rossi, que per se decidió participar de una interna, ¿no? Bueno, participó de una interna en la cual se fue como ministro de Defensa. Bueno, contanos un poco el nuevo ministerio, las características que tiene. De hecho, una de las preguntas, les confieso a ustedes, bueno, cambiaron los integrantes y hubo una continuidad, ¿no? Bueno, Jorge Tayana es un hombre de Estado, un hombre con una trayectoria y una experiencia muy importante. Fue canciller de la Nación, senador nacional, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, parlamentario del Mercosur. Un hombre que llega en un momento muy interesante para la política de defensa, que construye y pone en valor el exministro Agustín Rossi por la voluntad política del presidente Alberto Fernández. Es decir, un ministerio que efectivamente tiene política de defensa. Tiene política de defensa porque tiene un Fondo Nacional para la Defensa, que es una ley que impulsó el entonces, cuando era diputado nacional, Agustín Rossi, que estipula que un porcentaje específico de la recaudación nacional va directamente destinado al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Las Fuerzas Armadas están reequipadas? Están en un proceso de reequipamiento. Que se fue de alguna manera desde la época de Carlos Menem, se fue debilitando este reequipamiento, ¿no? Sí, desde la vuelta a la democracia. De la vuelta a la democracia. A la fecha siempre el reequipamiento o el equipamiento de las Fuerzas Armadas por los distintos gobiernos de turno siempre fue una variable de ajuste. Sí. Bueno, hoy hay una oportunidad, hay un horizonte que permite la planificación con un presupuesto específico, que no solo es exclusivamente para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Ese reequipamiento impacta de manera directa en el aparato productivo nacional, especialmente en el aparato productivo de la defensa. Claro. Es multiplicador de la economía, es generador de puestos de trabajo, y tan solo a un año de la implementación de la ley del Fondo Nacional de la Defensa ha impactado no solo en las mejoras del reequipamiento de las fuerzas, pero sino también en los puestos de trabajo, en las inversiones y en poner de pie a un aparato productivo que es muy importante, que es innovador, que convoca a la ciencia y la tecnología permanentemente. La industria de la defensa, en las principales economías de desarrollo en el mundo, o sea, Estados Unidos, China, son muy, pero muy importantes a la hora de permanentemente estar a la vanguardia de los avances de la tecnología. Y eso es una oportunidad muy concreta, muy clara para nuestro país. Por supuesto que todo esto no se consolida de un día para el otro, pero en lo que sí trabajamos con mucha firmeza con el ministro Jorge Tayana es de generar las condiciones con la efectividad en la gestión, y de ir generando las condiciones para poder sostener esto en el tiempo y consolidar una verdadera política pública. Bien, esta consulta sería la más incómoda. ¿Sí? ¿Por qué digo la más incómoda? Porque me imagino, y vos lo conocés de cerca y demás, algunos, yo me incluyo también, Sí. nos queda el recuerdo de la dictadura, el ejército, y después las situaciones adversas que padecieron, tanto Raúl Alfonsín, no sé si lo podemos llamar intento de golpe o no, pero sublevación militar y demás. Ya hay una generación que piensa y ve diferente dentro de las fuerzas Armadas. ¿Lo ves así? Bueno, claramente las conducciones de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor Conjunto, que es la máxima autoridad militar del país, sí, y los tres jefes de los Estados Mayores del Ejército Argentino, de la Armada y de la Fuerza Aérea, son militares formados en democracia. En democracia. O sea, el escenario es otro. El escenario es absoluto, son Fuerzas Armadas. No hubo presidente militar, no hubo interrupción de procesos democráticos. La verdad que las Fuerzas Armadas argentinas tienen un absoluto compromiso con la Constitución Nacional. Son Fuerzas Armadas absolutamente democráticas. Qué importante lo que decís. Y claramente el desempeño de la conducción política de la defensa, a las Fuerzas Armadas las conduce la política. Nuestro trabajo es además trabajar para darle cada vez más institucionalidad a esas fuerzas. Nuestro trabajo está orientado en dotarles del mejor equipamiento posible para que puedan cumplir con lo que emana la Constitución Nacional, que es la soberanía, la defensa de la soberanía aérea, sí, terrestre y marítima.
el despliegue internacional que tienen las Fuerzas Armadas, donde cumplen misiones de paz. Tenemos un despliegue muy importante en la misión de paz de las Naciones Unidas en Chipre, con 268 hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. En Chipre, que esencialmente ponen en riesgo su vida para llevar paz a una región que está en conflicto. Observadores en República Centroafricana, en la misión de verificación de Colombia, en Sahara Occidental, en Medio Oriente, en India y en Pakistán, en una región muy, muy tensionada, que es la región de Jammu y Cachemira. Bueno, hay personal de las Fuerzas Armadas argentinas contribuyen con su expertise, con su formación, con lo que saben hacer, esencialmente para defender la paz en esas regiones en el mundo. Bueno, sí. No te quería cambiar de tema. Cerrar la idea. No, que en definitiva, ¿qué te quiero decir? Que esto tiene que ver con el fuerte espíritu, además solidario de nuestras Fuerzas Armadas, que lo vimos en el marco de la pandemia, con ese despliegue enorme que han hecho. Y en el presupuesto, la pregunta es, ¿se va a focalizar a armas, aviones? ¿Cómo es la conformación del presupuesto? No, el presupuesto del Ministerio de Defensa tiene esencialmente un componente muy grande que tiene que ver con esto que te estaba comentando antes, a vos y a todos los televidentes, que es la logística del Fondo Nacional de la Defensa. Sí. Para poder, ¿qué es la logística? Mencionaste Chipre. Bueno, sí, esas son todas tareas que realizan las Fuerzas Armadas. Eso está dentro de lo que se llaman las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, pero te insisto a lo que te decía antes. La Argentina es la octava superficie en el mundo. Junto con Chile somos los países con mayor proyección hacia la Antártida. Campañas antárticas que no se han interrumpido ni siquiera por la pandemia del COVID y que gracias al soporte y apoyo logístico que realizan nuestras Fuerzas Armadas, nuestros científicos, la Cancillería Argentina y también nuestras Fuerzas Armadas pueden mantener la presencia en nuestras 13 bases, que es una forma de ejercer nuestra soberanía. Y además también para mantener el Atlántico Sur como zona de paz. Y eso es importantísimo para que nuestros televidentes vean. Por lo tanto, el presupuesto de la jurisdicción de la defensa contempla no solo el reequipamiento, no solo el sostenimiento, son más de 80.000 hombres y mujeres que conforman nuestras tres Fuerzas Armadas. Hay institutos de investigación, el Servicio Meteorológico Nacional, una universidad, la Universidad de la Defensa Nacional, 17 hospitales. Está en la Universidad del Ejército, ¿no? Es la Universidad de la Defensa Nacional que contempla a todas las Yo fui instituciones. profesor de la Universidad del Ejército. ¿Estuviste en el Ejército? Sí, en el IES. Mira. En el IES, profesor del Ejército. Mira, ¿qué dabas ahí? Una maestría en conducción y administración. Mira qué interesante. Sí, la maestría. Bueno, el sistema eran muy aplicados, ¿eh? Sí, bueno. Yo era exigente y cumplían, ¿eh? El personal Ahora, en esa época era difícil porque tenía coroneles de alumnos y creo que algunos generales. O sea que para un civil era bastante complejo. Mira, dos cuestiones, digamos, ¿no? Primero que el personal militar argentino es un personal absolutamente de alto nivel de formación. Sí. Eso sin dudas. Muchas veces hablando con distintos mandos o con personal de distinta jerarquía, te dicen que cuando se codean con militares de otras fuerzas, las norteamericanas, las alemanas, las rusas, las chinas, las británicas, en el mano a mano no tienen nada que envidiar. Ahora, en tanto a el equipamiento que utilizan, ahí sí. Entonces, para poder garantizar lo que emana la Constitución, que es la defensa de la soberanía aérea, terrestre y marítima de la octava superficie en el mundo, hay que tener con qué. Sí, obvio. Hay que tener con qué. Y la inversión que se hace en el presupuesto de defensa, como te decía, va en parte claramente al equipamiento, va a la estimulación y a la reactivación de la industria nacional, va en la incorporación, en la inversión de la radarización de nuestro país, se invierte en investigación y en desarrollo, y en definitiva tiene que ver con consolidar y construir a la vez, es decir, consolidar porque son los pasos que damos para consolidar, pero construir un horizonte que dé futuro. Bien. Tenemos que cerrar por razones de tiempo. Te agradezco muchísimo. Veo ahí el pin de Malvinas Argentinas. Sí, se van a cumplir el año que viene los 40 años
del desembarco de nuestras Islas Malvinas. No se puede entender a la Argentina, Gustavo, sin concebir Obviamente, Malvinas. que parte no que en un de mapa aparezca la palabra Falkland, ¿no? No. No sé si recordás gestión anterior, un mapa que decía Falkland. Bueno, yo cuando llegué a mi Sí. oficina, Sí. en el Ministerio de Defensa, había un mapa Sí. que claramente tenía las palabras Falkland, que lo habían cortado, Sí. pero me pareció una locura, teniendo el Instituto Geográfico Nacional, que Sí, depende sí, obvio. del Ministerio de Defensa, que es donde se imprimen los mapas, que cómo no iban a pedirle al instituto que les dé un mapa para tener una oficina que se dedica a estudiar los asuntos internacionales de la defensa y hacer la política internacional de la defensa, ¿no? Que es muy grande y muy demandante. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a vos.